Hola, bienvenidos al podcast de la Televisión Educativa Plurinacional. En el episodio de hoy vamos a explorar los aspectos clave de la comunicación audiovisual, como los elementos básicos de la cámara, los tipos de planos y cómo también el encuadre puede fortalecer nuestras historias. También estaremos hablando sobre los formatos de grabación y las técnicas para obtener un buen sonido. Para profundizar estos temas nos acompaña Guillermo Medrano. Él es cineasta especializado en dirección de fotografía y estudios de cinematografía en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños de La Habana, Cuba. Bienvenido, Guillermo, a nuestro podcast, y en este capítulo pues esperamos que nos puedas dar a conocer el manejo de la cámara. Gracias. Sí, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches en el horario que nos vean. Es importante porque la cámara es la herramienta fundamental para la narración con imágenes. Es decir, es el equivalente del bolígrafo, del lápiz en la escritura o de la imprenta, se podría decir ya en los libros impresos. Para narrar imágenes en movimiento no hay otra que hacerla a través de la cámara. Muy bien. Pues entonces iniciamos nuestro podcast y quisiéramos saber, Guillermo, ¿cuáles son los componentes principales de una cámara y cómo influyen estos en la imagen? Bueno, la cámara en realidad es un intento de imitar al ojo humano. En una primera instancia la cámara era mecánica, ¿no? Pero tenía una parte fundamental que es la parte óptica, que son los lentes. Y por otra parte, con la revolución digital, la cámara en realidad es una especie de híbrido. Tiene una parte óptica, tiene una parte todavía mecánica, pero gran parte de sus herramientas complementarias o de sus comandos son digitales. Entonces hay que ver estos tres aspectos: la parte óptica, la parte mecánica y la parte digital. Muy bien. ¿Y qué tipos de planos existen y cómo se usan para contar una historia visual en este caso? Bueno, digamos, antes de entrar al tema de los planos, yo creo que es importante ver que dentro de los componentes de la cámara hay tres, se podría decir, variables para hacer una buena exposición, porque la materia prima para imprimir la imagen es la luz. Entonces el control fundamental que tenemos que tener para tener un buen resultado en cuanto a imagen es el control de la luz. Entonces la cámara nos da tres herramientas fundamentales para el control de la luz: el diafragma, el obturador y el ISO o ASA. Si describimos cada uno de estas herramientas internas de la cámara, podemos decir que el diafragma se encarga de regularnos la cantidad de luz que tiene que entrar al sensor. El obturador nos mide la velocidad o el tiempo que tiene que exponerse el sensor a la acción de la luz. Y el ASA tiene que ver con la capacidad que tiene el sensor de reaccionar a la acción de la luz. Es decir, lo puede hacer de una manera lenta o lo puede hacer de una manera rápida. Entonces el camarógrafo o el operador de cámara tiene que tener control absoluto sobre estas tres variables. Entonces cada variable, el diafragma, tiene una escala de medición. Se llaman números de diafragma. Lo puedo describir de una manera sucinta, o sea, son el 1, el 1,4, el 2, el 2,8, el 4, el 5,6, el 8, el 11, el 16. Esos son los números de diafragma. Cada número de diafragma te está midiendo el chorro de luz que va a entrar. Cuando el número es pequeñito, o sea, 1, 1,4, la apertura, también se llama apertura al diafragma, hace que la luz entre con mayor violencia o con mayor cantidad. En la medida en que yo voy avanzando el número, por ejemplo, al 11, al 16, esa apertura se va restringiendo y por tanto también me va reduciendo la cantidad de luz. Menor número, mayor cantidad de luz; mayor número,
menor cantidad de luz. Es una relación inversa en esa escala. Luego en el obturador tenemos también otra escala. Es importante decirlo de que en cierta medida tienes que tener un cierto conocimiento numérico, matemático, ¿no? Si bien no matemáticas avanzadas, porque son series de números que vas a manejar. El obturador está medido ya también en tiempo, ¿ya? Entonces se utiliza fracciones de tiempo. Entonces puedo tomar como unidad un segundo. El siguiente número va a ser la mitad de segundo, o sea, un medio. El otro número en la escala va a ser un cuarto del segundo, luego un octavo de segundo, un 16avo, luego un 30avo, un 60avo, un 125avo, un 250avo, un 500avo y un 1000avo. Es decir, estamos dividiendo el segundo cada vez de una manera más pequeña. ¿Cómo refleja esta escala? Es decir, a menor número, mayor tiempo de exposición a la luz. O sea, puede ser medio segundo, puede ser cuarto segundo. Pero si estoy en una posición de un 125avo, por ejemplo, entonces estoy dividiendo el segundo en 125 partes y estoy utilizando solamente unas 125avo. Es decir, es una fracción muy pequeñita. Entonces el obturador se comporta de esa manera. Por eso también se llama velocidad, ¿ya? Velocidad de exposición. Ahora, el ISO en realidad está medida también por otra escala aritmética un poco más sencilla, que va creciendo a razón de 2. Es decir, si tengo un número inicial de 100, puedo tener un número que es el doble, 200. El doble de 200 va a ser 400, el doble de 400 va a ser 800 y así sucesivamente. Esta escala me está midiendo la capacidad que tiene el sensor de reaccionar a la acción de la luz. Si estoy en una posición de 100, quiere decir que es poco sensible, en tanto que si estoy en una posición de 400, por ejemplo, quiere decir que tiene una velocidad, es más sensible a la acción de la luz. Entonces, como podrás ver, tenemos que tener este control de estas tres variables para hacer una exposición correcta de la imagen. Cada variable va a tener un efecto diferente sobre el resultado de la imagen. El diafragma, por ejemplo, va a afectar directamente a la nitidez en cuanto a profundidad, es decir, cuánto de espacio nítido voy a tener en la imagen. Cuando el número es muy pequeño, el espacio de nitidez o de foco es muy limitado, es más estrecho. Los fondos empiezan a desenfocarse o delante de la imagen también empiezan a desenfocarse. Si el número es más grande, esa profundidad, eso se llama profundidad de campo, el enfoque es de mayor, se podría decir, es mayor el espacio que va a entrar en foco. Hay mayor profundidad de campo. Puedo hacer que entre en foco todo el fondo y también los elementos que están delante del sujeto en cuestión. Con el obturador, el efecto que me logra ya también es en el movimiento. Cuando el número es más pequeño, la imagen puede ser borrosa. En tanto que cuando el número es más grande, por ejemplo, 1 sobre 125 o 1 sobre 500, los objetos en movimiento van a quedar más nítidos. O sea, afecta directamente a la resolución dinámica de la imagen. El ASA afecta a la imagen en el sentido de que a mayor número puedo tener mayor ruido. ¿Qué es el ruido? En realidad es una especie de granulación en la imagen. Entonces, cuando estoy trabajando con sensibilidades muy altas, puedo tener ruido en la imagen, ¿ya? Entonces, con esto cierro toda esta parte de estos componentes fundamentales de la imagen. Muy bien. O de la cámara. Habiendo escuchado esos criterios sobre estas variables que mencionaste, ahora sí quisiéramos saber qué tipos de planos existen y cómo se usan para contar una historia visual, que es lo que nos interesa en este caso. Claro, en realidad la cámara trabaja recortando la realidad. Es decir, la cámara no puede ser omnisciente.
es imposible y tampoco como humanos podemos verlo todo a la vez. Solo podemos ver una parte de la realidad. Entonces la cámara también tiene esa limitación, pero tiene todavía una limitación más violenta porque nuestra mirada no tiene contornos, no tiene bordes. La cámara, en cambio, es brutal en el sentido de que me corta, me bisecta la realidad. O sea, me mete en realidad un rectángulo, un trozo, ¿no? Un trozo de la realidad. Entonces, ese recorte de la realidad es lo que me va a determinar los tamaños de encuadres o los tamaños de planos con los que voy a trabajar. Ahora, esta valoración de tamaños de planos tiene que ver fundamentalmente con el cuerpo humano, porque es muy loco, muy abstracto. Imaginemos, ya, yo tengo una pantalla azul y tengo la luna, ¿ya? Inmediatamente proyecto el mismo azul, pero una pelota de tenis nuevita. La luna y la pelota de tenis contemporáneamente o una proyectada después de la otra me va a dar la sensación de que la pelota de tenis tiene el mismo tamaño de la luna. ¿A qué voy con esto? Que cuando yo encuadro o enfoco cosas que no tienen que ver con el cuerpo humano, en realidad psicológicamente no tenemos una percepción de qué tamaño real tiene un determinado objeto. Hay un caso de un documentalista que viaja al África y no me acuerdo el lugar exacto, tampoco el nombre del documentalista, pero la anécdota es bien importante. Él filma todos los rituales, las costumbres, usos y costumbres de la tribu, y fundamentalmente había unas moscas que pululaban y él filma las moscas. Entonces, obviamente toda la comunidad cuando proyecta, ellos nunca habían visto nada, no habían visto cine, no habían visto imágenes en movimiento proyectado. Entonces, obviamente el documentalista muestra el material, o sea, una vez que vuelve con el material editado y les proyecta, o sea, la gente quedó sorprendidísima porque no podían concebir ver una mosca tan gigantesca en la pantalla. Y ellos decían de que era irreal, de que en la comunidad nunca hay ese tipo de moscas, si bien se parecía a las moscas que ellos conocían. Entonces, esta cuestión psicológica, cuando encuadramos objetos, puede tener esa relación, digamos, pero con el cuerpo humano es inmediato. Es decir, cuando yo le muestro al espectador un ojo llenando toda la pantalla, es muy diferente de mostrarle solamente una cabeza o de mostrarle medio cuerpo o del cuerpo entero. Entonces de ahí viene nada más, es una convención. Entonces la convención dice que el plano más abierto es aquel plano situacional, ¿ya? La relación del sujeto con su entorno. Va a ser un plano, si tú quieres, paisajístico o no, porque también puede haber un plano general dentro de una sala, ¿ya? O puede haber un plano general dentro de una plaza, o puede haber un plano general dentro de un paisaje, ¿no? El altiplano, por ejemplo. Entonces, ese plano donde el sujeto está reducido a su mínima expresión y se lo ve como una hormiga, es el plano general. En cambio, si hago énfasis ya en el cuerpo humano y muestro al sujeto en un plano que comprende su cabeza sin cortar los pies, estamos hablando ya de un plano entero. Y a partir de ahí, digamos, voy recortando la figura humana. Si corto a partir de la pierna, o sea, entre la rodilla y la cadera, a media pierna, ya estamos hablando del plano americano. Es muy recomendable no cortar a la figura humana en las articulaciones. Es extraño cortar en la rodilla, por ejemplo. Si corto en la rodilla, que es algo articulado, el sujeto va a parecer mutilado. Pero es algo extraño, si corto a media pierna no hay esa sensación, ¿ya? Entonces, los americanos han descubierto este plano, cortando a media pierna, por eso se llama plano americano. Luego, si cierro un poco más, corto en la cintura, estoy hablando de un plano medio.
Ahora hay una variación en el plano medio, porque puedo tener este plano abierto o plano medio abierto, porque estoy cortando en la cintura. ¿Por qué se corta en la cintura? Porque también no es bueno cortar las manos, ¿ya? O sea, si estoy cortando, no debo cortar las manos, ¿ya? Porque es importante, pues, algo articulado, algo que se mueve. Entonces, por eso hay la convención de cortar en la cintura. Pero es extraño, puedo cortar también en busca, ¿ya? Es decir, ahí desaparecen las manos y no hay ningún inconveniente psicológico, el espectador lo acepta inmediatamente. Y ahí estamos hablando ya de un plano medio cerrado. Si seguimos acercándonos más al sujeto, vamos a tener el primer plano. Y el primer plano, en realidad, ya va desde los hombros, ¿ya? Desde los hombros, la cabeza entera. Y también ahí hay una variación, puedo tener un primerísimo plano, y ahí puedo cortar, en realidad, parte de la cabeza, cortar aquí en la frente, pero no puedo cortar la quijada, ¿ya? Entonces debo dar aire a la quijada, porque es la parte articulada y la parte vital, ¿no?, del cuerpo, porque es el órgano emisor de la palabra. Entonces, ese es un primerísimo plano, que es una variación, digamos, al primer plano. El primer plano es simplemente de los hombros y la cabeza incluida. Y luego está el plano detalle, donde justamente yo voy a hacer un detalle del cuerpo. Es decir, puede ser la mano, puede ser los labios, puede ser el ojo. Entonces, esa es un poco la escala de los valores de planos. Sí. En realidad, con todo lo que nos has comentado, podríamos decir que el encuadre sí afecta a la narrativa de una escena, ¿verdad? Totalmente, porque, y en eso, en términos generales, podemos decir que los planos abiertos, o sea, creo que incluido el entero y de ahí para atrás el general, el gran plano, porque hay el general y también hay el gran plano general. Son planos descriptivos. Sí, todos a su vez describen, pero es una descripción un poco, digamos, alejado del sujeto. Es decir, el plano como pierde humanidad, o sea, cobra protagonista el paisaje, el entorno. Entonces estos planos son más pueden ser de gran acción. Puedo narrar una carrera, un sujeto corriendo a gran velocidad cruzando el cuadro, por ejemplo. Generalmente son planos de acción, ¿no? En cierta medida son casi inhumanos, ¿no? Y son más de relación del sujeto con su entorno. En cambio, los planos son planos situacionales, se podría decir, ¿no? Nos sitúan en el lugar de la acción. En cambio, los planos cerrados, al aproximarnos al ser humano, nos están mostrando las emociones. Entonces son planos más emocionales. Algunos dicen que son planos más dramáticos. Ahí, por ejemplo, la diferencia con el teatro. En el teatro, el espacio donde sucede la acción es estático, no se mueve. O se cierran el telón y cambio de espacio, o hay un apagón, cambian las luces y cambio el escenario. En cambio, la cámara nos da la posibilidad de comprimir o de dilatar el espacio, ¿no? Y en ese sentido, la cámara va a ser poderosamente emocional cuando nos acercamos al ser humano con esa aproximación casi microscópica, se podría decir, porque cuando yo enfoco unos labios, va a ser suficiente un rictus o que la boca se entreabra, apenas entrevea la lengua, o simplemente que haya un gesto sutil, a mí me va a despertar una emoción, una sensación, una sensualidad de repente, o también un cierto asco. Entonces, esas cuestiones emocionales tienen que ver con esa posibilidad que tiene la cámara de aproximarse y de llegar al cuerpo humano a esas dimensiones. Correcto. Y en tu experiencia, Guillermo, y bueno, todo este tiempo que vienes trabajando,
¿Cuáles crees tú que son los movimientos de cámara más comunes? ¿Y en qué casos se utilizan este tipo de movimientos de cámara? Ahora, allí también, al principio la cámara no se movía, ¿ya? Porque los hermanos Lumière, por ejemplo, ponen la cámara cerca de las rieles en un andén de estación, la disparan y cuando sienten que el tren está llegando, disparan y hacen la llegada del tren. Así nace el cine, ¿no? Entonces, al inicio la cámara no se movía, pero como en cierta medida la cámara está tratando, en realidad la cámara es una prolongación del ojo y es una extensión del cuerpo, es una prótesis, ¿ya? Es un instrumento mecánico que estamos metiendo a nuestro cuerpo orgánico. Entonces la cámara en el devenir ha intentado volverse orgánica, o sea, en el devenir ha intentado volverse corporal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se han desarrollado mecanismos para mover la cámara. Entonces, hay 3 tipos de movimientos en general que tienen que ver con el soporte con el cual se hace el movimiento. Porque para mover la cámara necesitas tener unas herramientas adicionales. Y el trípode es la convención y el primer invento accesorio a la cámara. Primero como soporte fijo y después con una cabeza móvil. Entonces, cuando la cámara se mueve sobre esta cabeza articulada, entonces la cámara va a poder hacer movimientos de paneo, otros le llaman panorámica, pero yo lo veo más panorámica como con el paisaje. En cambio, este es el paneo, ¿no? Que puede ser de derecha o a izquierda, que es un paneo horizontal, y hay un paneo vertical que, como no hay traducción, se le llama tilt del inglés, que puede ser tilt up o tilt down. Entonces ahí la cámara se está moviendo sobre un eje articulado, que es un pivote, que es el cabezal del trípode. Luego, al montar la cámara, por ejemplo, en una carreta o en un bote, los primeros camarógrafos se dieron cuenta de que cuando se desplazaba este objeto, la cámara viajaba. De ahí viene el traveling, que en realidad es la cámara viajando, y para eso se fabricó un instrumento o una herramienta que se llama el dolly, ¿ya? Le pusieron el dolly porque, bueno, era como una muñeca. El que fabricó, inventó, le puso el nombre de dolly. El dolly es el carrito sobre el cual se va a mover la cámara. Y en ese movimiento, o sea, la cámara con ese instrumento se puede mover acercándose a la escena y por tanto va a ser dolly in o dolly out, o sea, alejándose de la escena. Y si hace un movimiento transversal a la escena, va a ser la cámara viajera, como cuando un pasajero está en un bus y está viendo el paisaje por la ventanilla lateral y entonces está viendo pasar el paisaje. Entonces el traveling es un poco también el movimiento de la cámara sobre ese carrito. Y luego están los movimientos ópticos. ¿Ya? Los movimientos ópticos, en realidad la cámara no se mueve, está fijo en el trípode y lo que cambia es la óptica, la distancia focal. Es decir, y ahí viene el zoom, que igual es otro invento, años 60 del siglo pasado. El zoom fue una revolución porque nos da la posibilidad de, sin mover la cámara, sin cambiar la óptica, yo puedo acercarme a la escena, y ese movimiento se llama zoom in o zoom out, que es un movimiento eminentemente óptico. ¿Ya? En términos generales, esos son los movimientos mecánicos, pero también el cuerpo, es el camarógrafo, puede manejar la cámara en mano. Y el movimiento con cámara en mano también es interesante. Y ahora hay otras herramientas adicionales ahí, ¿no? Está el gimbal, etcétera, etcétera, que ya son articulaciones, digamos, más fluidas para mover la cámara y una cierta libertad. Pero yo sigo rescatando la cámara en mano como un elemento expresivo importante, especialmente en documentales, etcétera. Manejar la cámara en mano le da una cierta organicidad al hecho capturado. Muy bien.
Bueno, tú que conoces tanto de cámaras, ¿podrías mencionarnos, Guillermo, qué diferencias hay entre la configuración manual al usar la cámara y automática también de la misma? ¿Y en qué momentos conviene utilizar la configuración manual y la automática? Bueno, allí en realidad hay una especie de choque, porque sin ánimo de ser discriminador, o sea, yo diría que la configuración manual es la mejor, porque es justamente la manera profesional de manejar la cosa, ¿no? O sea, de tener el control manual de todos los comandos. O sea, el diafragma, el obturador, el asa, el control del color, etcétera, etcétera. Todo hacerlo manual es la manera conveniente. Pero eso no descarta el manejo automático, ¿ya? El manejo automático, incluso un profesional en determinado momento puede recurrir a ello cuando está en situaciones muy álgidas, especialmente documental, cuando las cosas se están moviendo a toda velocidad y no tengo la posibilidad ni siquiera de enfocar, entonces tengo que poner todo en control automático, etcétera, etcétera, ¿no? Va a depender mucho de la habilidad y de la experiencia del camarógrafo. Pero para uno que está empezando, ¿ya? Y para no perder lo que está sucediendo delante de la cámara, es recomendable trabajar en control automático para empezar. Pero de ahí, del control automático, hay que ir gradualmente ir pasando a los controles manuales. Pero no está descontado el control automático. Es más, ahora con la inteligencia artificial, o sea, la cámara en realidad se está volviendo en un procesador. O sea, la cámara ya es un computador, ¿no? Si tú a eso le incorporas ya una inteligencia artificial, que es lo que va a suceder, o estamos en ese proceso, todos los controles casi van a ser automáticos. O sea, el cerebro de la cámara va a tomar las decisiones y ya no va a ser el camarógrafo el que va a tomar las decisiones. O sea, la cámara va a tomar la decisión en qué sensibilidad exponer, en qué diafragma exponer, o el camarógrafo va a tener que programar, hacer una programación, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, tiene que seguir conociendo todas las herramientas, todo el espectro de herramientas que tiene a su disposición para hacer un uso expresivo de cada uno de ellas, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y como mencionas, en estos tiempos actuales, ¿qué ventajas crees tú y desventajas que tiene grabar en formato vertical y versus el horizontal? Ese es otro tema, digamos, que tiene que ver justamente porque la cámara se ha metido tanto en nuestras vidas, o sea, ha irrumpido, ha violentado, ha entrado casi en nuestra intimidad, no casi, está en nuestra intimidad. Entonces, obviamente, también el consumidor común y corriente ha empezado a manejar la cámara y ha empezado a manejar la cámara, digamos, o sea, como mejor entendía. Obviamente ha agarrado el celular y ha empezado a filmar de manera vertical. Es una manera totalmente antinatural, pero nos ha empezado a crear otra manera de ver, digamos, ¿no? Porque nosotros cotidianamente no tenemos una visión vertical, porque no somos cíclopes. O sea, si tuviéramos un solo ojo, si nosotros hacemos el ejercicio de cesarnos un ojo, recién vamos a poder ver verticalmente, o sea, recién vamos a tener un sentido de lo que está arriba y de lo que está abajo. Pero si vemos estereoscópicamente, que eso es como para lo que está preparado nuestro cerebro, o sea, casi hacemos abstracción de las cosas superiores e inferiores y estamos viendo siempre en horizonte. Entonces, por eso no es casual de que las pantallas sean horizontales, de que las pantallas de cine también sean horizontales, etcétera, etcétera. Es más, con el cine Mashkov, o sea, la pantalla ha tendido a ser cada vez más horizontal. Pero ahora con el vertical se nos ha puesto un dilema, ¿ya? Porque el vertical en realidad nos restringe todo el horizonte y en realidad nos da la sensación casi voyerista. La cámara en realidad es voyerista porque estoy viendo por un huequito, estoy siendo indiscreto, viendo cosas que no debería ver, pero que al final lo tengo que hacer,
Entonces, con la imagen vertical, a mí me da la sensación como que estaría viendo a través de una rendija. O sea, a través de una puerta entreabierta, y estoy viendo así de una manera, digamos, media obsesiva. Y eso también ha dado una cierta comodidad y una cierta afinidad del espectador común y corriente a quedar atrapado en ese formato, porque aparentemente nos hace entrar en la intimidad del cuerpo, y fundamentalmente estoy filmando el cuerpo humano haciendo abstracción de su entorno, ¿no? Entonces no está descartado, porque obviamente no es que sea democrática la cosa, pero el consumo lo impone, y las redes sociales, todo es vertical. YouTube, que al inicio era justamente horizontal, ha tenido que crear un espacio especial para el vertical. TikTok, que nació exclusivamente vertical, ha tenido que crear también la flexibilidad de que tú puedas voltear el celular y empezar a ver horizontalmente. Entonces, estas dos maneras van a coexistir y van a sobrevivir. Ni una descarta a la otra, ni ninguna es mala, simplemente es una manera nueva de ver el vertical. Pero calculo que tu computadora nunca se va a volver horizontal, tu televisor nunca se va a ver o se va a volver horizontal, aunque puedas en determinado momento volcarlo, ponerlo verticalmente, pero una pantalla de cine no vas a poder volcarla. Entonces tienes que hacer tus productos en función de dónde van a ser transmitidos o de dónde van a ser vistos. Entonces, si va a ser para verlo en pantalla grande, va a ser para verlo en la computadora, tienes que hacerlo en el sentido horizontal, porque si tú adaptas el vertical al horizontal, en realidad estás viendo un fragmento, estás utilizando el 30% de tu pantalla, el resto es negro. Y vas a tener que poner a los bordes, que para mí me parece horrible, esas cosas desenfocadas, que no tienen ningún sentido. O sea, déjalo en negro, porque es así, es una rendija la que estás viendo. Porque el otro distrae más y estás perdiendo la imagen en el centro. Entonces tú tienes que pensar bien hacia dónde o dónde vas a transmitir tu material, ¿no? Entonces, si va a ser para las redes sociales, ni modo, tiene que ser vertical, porque todo el mundo está en el vertical en las redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea incluso YouTube, ¿no? Pero me parece interesante lo de TikTok, darte esa flexibilidad. O sea, voltea tu celular para que lo veas en horizontal. Y a mí me gusta más ver en horizontal, ¿no? Es un tema de gusto. Claro, importante apreciación, Guillermo. Haciendo una recopilación, bueno, hemos hablado de los componentes principales de la cámara, los planos, los encuadres, los movimientos que se deberían utilizar, sugerencias sobre la configuración manual, automática, formatos. En tu criterio, ¿qué elementos básicos de sonido deben tenerse en cuenta al grabar en video? ¿Y cuáles crees tú que son aquellas técnicas para lograr una buena calidad de audio para una grabación? Bueno, el sonido también ha venido posterior. El cine nació mudo. Como 30 años después o 40 años después se incorporó el sonido, ¿no? Y es otra técnica, se podría decir, en cierta medida riñe con la cámara, ¿ya? Porque el sonido es tan sutil en el sentido de que es muy diferente a nuestros ojos. O sea, nuestros ojos parpadean, estamos viendo fragmentos de imagen, no estamos viendo imagen continua, en tanto que nuestros oídos no tienen párpados y el sonido nos está afectando inconscientemente todo el tiempo, incluso cuando dormimos. Podemos soñar con ruidos que estamos oyendo y que se pueden incorporar como banda sonora a nuestro sueño. Entonces, el sonido es muy importante porque somos seres parlantes. Entonces los diálogos
Entonces tiene que haber una fidelidad en la captación del sonido y también es un elemento técnico. Ahora, ¿por qué se riñe con la cámara? Porque en el cine, o sea, el micrófono no se tiene que ver. O sea, esa es una condición importantísima, ¿ya? Porque pierde inmediatamente la verosimilitud, ¿ya? Es lo mismo que tú harías ver una luz dentro del encuadre. No puede verse, o sea, no puedes descubrir al espectador de dónde está viniendo la luz. O sea, el espectador tiene que sentir el efecto de la luz y listo. Lo mismo con el micrófono, el espectador tiene que sentir el efecto del sonido. Entonces, en cine, por ejemplo, nosotros tenemos mucho cuidado que el micrófono no se vea, ¿no? Por ejemplo, los corbateros se llaman corbateros porque justamente tienen que venir debajo la corbata. O sea, el micrófono no tiene que ser visto, ¿ya? Pero bueno, eso es en la ficción, en los reportajes, etc. Pero en los reportajes verdaderos, a mí me gusta que el micrófono no se vea, ¿ya? Entonces, haciendo esas aclaraciones, van a ver, digamos, fundamentalmente 3 tipos de micrófonos. Están los micrófonos por su construcción y por su patrón de captación. Se llama patrón de captación la posibilidad que tiene el micrófono de captar el sonido. Porque orgánicamente y naturalmente el sonido tiene 2 maneras generales de comportarse. Es decir, por ejemplo, si yo hago una palmada, o sea, el patrón de radiación es omnidireccional. Es decir, los sonidos que vienen por golpe tienen un patrón de radiación, digamos, omnidireccional, que se radian en todas las direcciones. Pero, por ejemplo, una trompeta, un clarinete, tiene un patrón de radiación direccional, o sea, que está siendo provocado o emitido en una dirección. Entonces, en esa misma proporción, los técnicos o los ingenieros que han diseñado los micrófonos, que son altamente sensibles para captar estas vibraciones, también tienen esa manera de construirlos. Es decir, van a haber micrófonos direccionales que me capturan el sonido en una sola dirección, discriminando otros del entorno, ¿ya? Van a haber patrones de captación, o sea, micrófonos omnidireccionales, es decir, que me captan el sonido en 360 grados, o van a haber también micrófonos semidireccionales, es decir, que me captan el sonido por delante y por atrás del micrófono y me discriminan los lados, ¿ya? Entonces, ¿cómo manejo ahora estos micrófonos? Los micrófonos direccionales tengo que tener mucho cuidado. La gran ventaja del sonido direccional o del micrófono direccional es que me captan en una sola dirección si yo tengo que apuntar a la fuente sonora, ¿ya? Estos micrófonos se utilizan en ambientes o en lugares donde hay demasiado ruido en el entorno y estoy queriendo captar, por ejemplo, a un entrevistado en la calle. Entonces tendré que dirigir el micrófono más al que está hablando, a su boca, y voy a poder captar, digamos, su sonido con fidelidad. Porque en realidad el objetivo del micrófono es que me capte la mayor fidelidad del sonido, ¿ya? El omnidireccional, o sea, en realidad el corbatero, por ejemplo, este micrófono que estamos usando, se van a dar cuenta, un direccional es como un tubo, o sea, es longitudinal, es largo. Un direccional cortito, un direccional más largo, dependiendo. Es como un lente zoom, ¿ya? Cada vez se va alargando y entonces cada vez que sea más largo va a ser más direccional. En cambio, un omnidireccional tiene la forma más como de un helado, o sea, tiene una cabeza. Ahí se van a dar cuenta. Por ejemplo, los periodistas que están con el famoso barquillo que le llaman, esos son omnidireccionales. El omnidireccional tiene que estar muy cerca a la fuente. Este micrófono, que es corbatero, es un micrófono omnidireccional.
está pegado directamente a la caja de resonancia. O sea, la caja de resonancia. Este es el lugar donde está resonando mi voz. Entonces está captando el sonido, digamos, con toda fidelidad. Entonces los omnidireccionales, si yo los manejo alejados de la fuente, me va a captar más el ruido ambiente y no tanto la fuente de sonido, que me interesa. Entonces por eso los periodistas manejan el corbatero y tienen que acercar a la boca, porque es un omnidireccional. ¿Entiendes? No pueden manejar direccionales, porque un direccional lo tengo que manejar desde fuera de cuadro y con otro accesorio que se llama la caña, ¿no? En tanto que los omnidireccionales generalmente se manejan acercando a la fuente, ¿ya? Como en este caso el corbatero. Entonces, para cerrar, los direccionales puedo usarlos en cualquier contexto. O sea, en realidad el problema es el interior y el exterior. En interiores puedo estar más tranquilo porque puede haber menos ruido ambiente, entre comillas, porque sin embargo pueden haber ruidos de aire acondicionado, ruidos de tubos fluorescentes que están funcionando mal, pueden haber ruidos de aparatos como el refrigerador, etcétera, etcétera, que van a afectar la fidelidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces en interiores puedo usar también direccionales, pero no es tan vital, digamos, ¿no? Podría trabajar tranquilamente con omnidireccionales. En cambio en exteriores casi estoy obligado a trabajar con direccionales porque siempre va a haber el ruido. Tengo que considerar los ruidos parásitos que van a haber en el entorno. En una ciudad, por ejemplo, el tráfico, ¿no? El tráfico de automóviles es terrible. El viento también puede ser otro elemento que tenemos que considerar. O sea, tenemos que reducir los ruidos a la mínima expresión. Entonces, para eso sirven estos diferentes tipos de micrófonos y el sonidista va a utilizar dependiendo de las circunstancias y las condiciones en las que se encuentra. Bien, quisiéramos extendernos un poquito más, pero bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast. Muchas gracias, Guillermo, por habernos acompañado en este episodio y habernos proporcionado toda esa información que tú manejas tan bien y tan correctamente. Hoy hemos repasado lo esencial de la comunicación audiovisual, como tú lo has mencionado, desde el manejo de la cámara, los tipos de planos y lo más importante, cómo dar fuerza a nuestras historias con encuadres y sobre todo un buen sonido. Les invitamos a todos ustedes a poner en práctica lo aprendido el día de hoy para que ustedes puedan crear su propio video aplicando todos estos conceptos que amablemente Guillermo Medrano nos ha estado contando en este tiempo. Hemos concluido este podcast y nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes.